de la confirmación de parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de un cabecilla, del cabecilla terrorista Jorge Quispe Palomino, al cual yo no le llamo camarada porque no es ningún compañero ni camarada de nada, sino es un terrorista Raúl, ¿no? Entonces, vamos a hablar con Luis Alberto Sánchez Cáceres, experto en temas de terrorismo, para tratar un poco y ubicarnos en el tiempo y también conocer un poco acerca quizás de todo este seguimiento de tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Sánchez? Buenas noches, Mario. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias más bien por acceder a nuestro llamado. Bueno, es importante el poder haber sido confirmada esta noticia, ¿no? Porque este personaje, este tipo, ¿no? Este terrorista, Jorge Quispe Palomino, Raúl, era bastante peligroso, ¿no? Y prácticamente él controlaba toda esta zona del Braen o parte de ella. Bueno, sí, efectivamente, él era el número 2 de esta organización terrorista y criminal autodominada, militarizado, Partido Comunista del Perú. El primer mando es el camarada José, que bueno, le llaman así, el terrorista José, alias José, pero Raúl era el ideólogo de este grupo criminal. Por lo tanto, se debe entender que el golpe para este grupo terrorista es letal. Ahora, la información que yo he tenido por personas de la zona, lo que me han comentado es que este terrorista ya estaba infectado con COVID y al parecer cuando se produce el enfrentamiento en la zona denominada como Banderitas, que fue en octubre, ¿no? Del año pasado. Exacto, en octubre, ya. Este terrorista Raúl pues ya se hallaba infectado y al parecer pues que es producto de eso, que él junto con otros terroristas cometen errores, estaba infectado con el COVID, me refiero, con la pandemia, comete errores pues y en medio del roqueteo, en medio del enfrentamiento, se hace posible pues que las Fuerzas Armadas pues logren herirlo y producto de esto posteriormente ya actualmente se ha confirmado la noticia de que el terrorista Raúl ya habría pues fallecido, ¿no? Claro. Pero al menos la primera información que yo tenía era que estaba infectado de COVID y producto de esto pues cometen los errores pues que hacen que este terrorista pues que también habían caído había caído también el Comité Central, pues, ¿no? Sí, parte del Comité Central también. Es que además de esto, ese terrorista Raúl era el encargado de administrar el dinero del producto del narcotráfico en la zona, es decir, el dinero del narcotráfico de los Quispe Palomino lo administraba él. Es decir, él se encargaba de distribuir, de organizar a cierto grupo de personas. Ajá. Que también eran los que se encargaban de ayudarlo pues, en la recaudación del dinero, en el tema de las rutas del narcotráfico. Es decir, era un cuadro importante de esta organización. Ajá. Y su caída obviamente va a ocasionar pues, un repliegue de las actividades terroristas, pero sin embargo también quiero mencionar que es muy posible que una terrorista llamada Olga, Elena o Vilma, tiene varios nombres esta sediciosa, pueda ser pues la que lo suceda y pueda convertirse pues en la número 2 pues, de esta organización, lo cual también yo veo como algo muy preocupante, porque esta mujer es una persona sanguinaria, por lo tanto pues no se debe subestimar el potencial criminalístico de esta persona. Ajá, pero no dudo, o sea, me imagino que debe de existir un seguimiento y que finalmente esta mujer no caería en cualquier momento también, porque, claro, si bien es cierto, ha caído, como se dice, el cerebro, el responsable, pero hay por ahí también, ¿no?, rondando bastantes senderistas que todavía siguen en esa zona y que deberían de ser erradicados, ¿no?, extirpados. Por supuesto, yo espero que la labor de inteligencia de las Fuerzas Armadas continúe en la zona, pero también pues yo creo que no deberían subestimar este grupo, porque verá, en este grupo, al revés de lo que era el grupo de Aymar Guzmán, en la década de los 80s, no hay pues digamos una reverencia, por decirlo así, a lo que es el líder de la organización, ¿no? En el caso de Sendero Luminoso cayó Aymar Guzmán y todo pues, el comité ejecutivo con gran parte pues, de estos sediciosos decidieron pues, entregarse a las cárceles. Ajá. Pero
en el caso de los Quispe Palomino no es así. Ellos tienen una estructura mucho más parecida a las FARC. Si cae Raúl, si cae el terrorista José, o cae inclusive la terrorista Olga, estos miserables van a seguir en la zona. Actualmente son aproximadamente unos 500. Nosotros hemos tenido acceso a lo que son los registros o las agendas de los Quispe Palomino, que son, es un conjunto de registros en los cuales se detallan los asesinatos, los crímenes, sus actividades, su ideología política y otros hechos más que yo considero de total importancia capital para narrar una historia del terrorismo en el BRAE, y en el cual pues, se puede ver que ellos no tienen, digamos, ese servilismo, por decirlo así, ante el líder o la cabeza. El líder simplemente es un terrorista más dentro de la organización. Cae uno y vuelve automáticamente otro a tomar el mando. Ahora, ahí está Olga, pero también hay un Antonio, ¿no? Un terrorista Antonio. Sí, Antonio también está. Antonio es posible que esté. Son varios mandos, Antonio, Fernando, y en fin, hay diversos nombres. Hay que recordar que estos terroristas utilizan una serie de alias. Es decir que tienen un solo nombre, salvo que Raúl y José o Olga, pero el resto utiliza diversos alias. Por lo tanto, se hace un poco a veces difícil hacer un organigrama de la estructura de este grupo, del militarizado partido comunista del Perú. Antes se cambiaba mes a mes, ¿no? Sí, o sea, es decir, utilizan diversos nombres. Eso es lo que he podido recoger por los campesinos de la zona, los cuales pues refieren que se identifican siempre con un nombre, con otro, y bueno, pues los campesinos nunca preguntan por el nombre real, ¿no? Eso es lo que no hacen por obvias razones, ¿no? Por la seguridad. Exacto. Pero con este golpe, o sea, con esta muerte, por ejemplo, ¿se está debilitando? ¿Se debilita realmente este cuerpo allá? No. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque esta organización criminal, este grupo narcoterrorista, se dedica al tema del narcotráfico en la zona. Hay que recordar que en el BRAE se produce el 70% de la droga del Perú, y esta organización se ha fortalecido dentro de la pandemia. ¿Por qué? Porque en la zona del BRAE tú sabes que hay una gran pobreza, muchas familias han visto afectada su economía por el tema del COVID, y pues han encontrado en los sembríos de la hoja de coca la mejor manera de subsistir. Entonces se debe entender que quien maneja el tema de las rutas de la droga en el BRAE son los Quispe Palomino, la administración de gran parte de los campos de cultivo de hoja de coca. Entonces se debe entender que los Quispe Palomino se fortalecen, que este grupo terrorista en el BRAE se ha fortalecido durante la pandemia, se va a seguir fortaleciendo este año y es posible también que el próximo año. En otras palabras, no veo que la muerte pues, del terrorista Raúl vaya a debilitar mucho sus cimientos. Entonces va a depender mucho del trabajo de las Fuerzas Armadas, de las maniobras que se puedan realizar en estos puntos, en este lugar también, y con firmeza, ¿no? Para que no sigan avanzando y avanzando. Va a depender mucho de que la pandemia se acabe en el país, para que muchas tropas que están acá, ¿no? Claro. Experto, muchos campesinos no opten por los envíos de hoja de coca, porque eso lo fortalece a los Quispe Palomino. Entonces ahí tenemos un problema realmente grande, que yo pienso que tal vez el ejército no lo ha enfocado de esa forma. ¿No? O sea, tendría que enfocarlo de esa forma. Lamentablemente hay población que obviamente ideologizada no está, sino que hay mucha población que por necesidad acude a estos terroristas, estos narcoterroristas, y de esta manera se alimentan. Y es más, ese desarrollo alternativo que se trataba de buscar, como el sembrío de café, de cacao, pues no resulta hoy por hoy, ¿no? Entonces hay un trabajo ahí que se tiene que desarrollar seguramente antes que se acabe la pandemia, ¿no? No se puede esperar hasta que acabe la pandemia o que todos nos vacunemos. Ese es un gran problema, es un gran desafío que va a tener que tomar el ejército entre sus manos, los servicios de inteligencia, y espero que puedan darle el enfoque adecuado a este problema. Pero también quería señalar algo más. Es muy posible que esos terroristas pues opten por la venganza, opten por hacer algún atentado dentro de estas elecciones del 11 de abril, ¿no? O sea, en ese sentido
las Fuerzas Armadas van a tener que estar vigilantes frente a este posible hecho, a este eventual hecho. Luis Alberto, al referirte tú a ese atentado es porque yo sé que tú tienes acceso a información secreta, información importante. Cuando tú estás mencionando que hay que estar alertas, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas o que los cuerpos de seguridad estén alertas ante un atentado, este atentado podría ser en cualquier localidad del Perú, atentando contra gente, contra lugares. Principalmente podría ser en cualquier localidad del BRAIN, pero decía, ellos tienen capacidad también de desplazamiento a otros lugares del país, ¿no? O sea, emboscadas, por ejemplo, a los militares que llevan ánforas, claro. Exacto, a las patrullas del ejército. Patrullas de vigilancia, a la patrulla de recojo de ánforas, de traslado de ánforas, claro. De material electoral, con cédulas de votación. Es decir, hay que tener bastante cuidado porque en ese sentido esos terroristas pues conocen muy bien lo que son las guerras de propaganda y saben cómo organizar y ejecutar un atentado que pueda pues generar un gran impacto en la población y sobre todo pues a nivel mediático, ¿no? Dentro de estas elecciones. Entonces en ese sentido se tiene que tener cuidado con ese grupo terrorista. Luis Alberto, ya para ir cerrando, haciendo un balance, ¿no?, de cómo nos encontramos hoy por hoy, ¿hemos mejorado o hemos empeorado en cuanto al tema de la lucha contra el narcoterrorismo en el BRAIN? A pesar de lo que ha ocurrido hace algunas horas, hemos empeorado, porque el narcotráfico, como digo, no solamente se ha fortalecido en el BRAIN, se ha fortalecido en todo el país, porque es una forma de subsistencia económica para muchas familias y para muchas personas y campesinos pobres. Entonces, en ese sentido, pues, digamos que yo pienso que el gobierno debería tomar cartas en el asunto, no las está tomando, debería, pues, procurar poder afrontar la futura crisis económica que se viene, porque eso de la pandemia, la pospandemia, va a tener una crisis económica tremenda, además que prácticamente se nos viene una tercera ola. Y eso es, en esa tercera ola, el narcotráfico, sea en el BRAIN o no en el BRAIN, también se va a fortalecer mucho más. Ahí que yo pienso que el gobierno no está enfocando desde las políticas al menos esto va a sonar cruel e irónico, pero yo lo pienso, al menos que le dé COVID a Olga o a Antonio. Bueno, vamos a tener que depender de la pandemia para decirnos de los terroristas. Así es, pero como dice Anderson, a rey muerto, rey puesto, dicen, ¿no? Así dice el dicho. Sí, Mario, quería decir una cosa más, sí. Un breve apunte. Debemos estar expectantes y, mejor dicho, vigilantes a lo que pase con este grupo, porque podría ser que esta terrorista conocida como Olga asuma al final de cuentas el mando de esa organización. Imagínate, sería la primera terrorista mujer que asume el mando de una organización de este tipo y esta índole a nivel... Bueno, tiene que estar alerta nuestra fuerza. Muchas gracias, Luis Alberto. Muchas gracias por tu participación. Experto en temas de terrorismo, Luis Alberto Sánchez. Nos vamos. Muy buenas noches.